hermanos y hermanas, sean bienvenidos a otro miércoles de video, miércoles de conocer cómo está el mundo allá afuera para conocer cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy tenemos un tema patrocinado por una de mis más queridísimas amigas, Ana, que junto conmigo estamos atravesando por otra nueva semana en la vida y con todas las vicisitudes que vienen, todos los cambios, todas las pruebas. Y platicando con ella nos pareció un tema muy bueno para platicarlo aquí en el canal. Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre dos temas, conformándolo dentro de un solo video, que por un lado vamos a tener el tema de la estabilidad y por el otro lado el tema de la zona de confort. ¿Cómo se pueden contraponer estos dos temas y qué tanta estabilidad puedo llegar a tener mientras sigo trabajando en salir de mi zona de confort en cualquiera de los aspectos de mi vida? Entonces vamos a comenzar, no sin antes agradecer como siempre a mi staff que está aquí conmigo, a Liz, a Ana, a Ceci que se duerme casi siempre al final de las grabaciones porque se cansa, pero que por ahí anda también. Entonces vamos a comenzar partiendo de la idea base con un antecedente filosófico que nos dice que para la estabilidad se requiere una firmeza de los fundamentos personales que tenemos, en nuestras convicciones, en lo que creemos. Mismas convicciones que van a sustentar eventualmente nuestras acciones y nuestras creencias en nuestro proceso de crecimiento y en el proceso de crear y diseñar nuestro plan o nuestro proyecto de vida. Todas estas convicciones tienen que estar acompañadas de un proceso armónico que envuelva el valor de la justicia en el entorno, de la justicia en mi propia vida, que lo que esté alrededor mío respete los lineamientos de la línea del respeto hacia mí. Y todo esto va a ir en conjunto con un equilibrio en relación conmigo y con el entorno. Esto es muy importante porque en el mundo actual en el que estamos viviendo, como lo hemos dicho en videos anteriores, nos cuesta mucho trabajo o nos está costando más trabajo en una sociedad digital que se adapta a lo que queremos ver, a lo que queremos escuchar, a eliminar lo que no queremos ver, a eliminar lo que no queremos escuchar. Generamos menos adaptación en el ambiente para poder crear un entorno armonioso con la libertad de ideas, la libertad de pensar y la libertad de actuar, el libre albedrío de las personas que están en nuestro alrededor. Entonces, para hablar de la estabilidad es muy importante hablar de esa armonía en el entorno. ¿Qué significa esto? Que para que exista la armonía tiene que existir un respeto en donde la línea de vida con la que yo me baso, la línea de vida hacia la que yo me dirijo, no necesariamente tiene que ser la tuya o la de las personas que viven contigo o la de tu familia o incluso la de tus amigos más allegados. Muchas veces nuestro proceso de creación de convicciones, de valores, de ideas, van acompañados de un proceso de aprendizaje de vida que estamos llevando de forma individual. Y este proceso es súper valioso y se tiene que respetar. O es mejor elegir respetarlo para entender que es la única forma en que como sociedad vamos a crecer, como sociedad vamos a evolucionar con la diversidad y la alteridad que esto representa. Entonces, citando a Séneca, uno de los filósofos que más me gusta y que ya hemos tocado, lo tocamos en el tema de felicidad, nos habla de la importancia de cultivar la autodisciplina y la tranquilidad emocional frente a las adversidades y las fluctuaciones de la vida. Esto ya lo he hablado en diferentes temas, porque creo que muchos de los temas que se han abordado en el canal tienen mucho que ver con la resistencia que tenemos a comprender que la vida es. Séneca, desde una orientación estoica, nos habla de lo importante que es aceptar que
en los procesos de la vida va a existir sufrimiento, va a existir inestabilidad, pero mucho de este sufrimiento e inestabilidad tiene más que ver con nuestra reacción emocional ante situaciones externas, situaciones que nosotros no podemos controlar. Ya lo hemos hablado muchas veces, yo solo puedo controlar lo que pienso y lo que hago. También nos hablan de que mucho de ese sufrimiento, el budismo también toca este tema, viene de la búsqueda de placer externo y de riqueza material. Cuando enfocamos todos nuestros esfuerzos en estos dos puntos, se genera una frustración y nos conducen a la inestabilidad y a una infelicidad profunda. Ahora, el tema de la estabilidad es un tema bastante amplio, dado que la estabilidad la podemos percibir desde diferentes espacios donde esperamos que exista. Yo podría esperar que exista estabilidad en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, en el entorno donde vivo, con mis amigos y dentro de mí, en mi propia vida, en las decisiones que voy tomando, en la secuencia de vida que he ido llevando. Cuando nos detenemos únicamente a enfocarnos en una estabilidad material, estamos descuidando todo el proceso de crecimiento interno y el proceso evolutivo que llevamos como seres individuales y como seres sociales. En los procesos que vamos a estar viviendo, vamos a encontrar constantemente retos. Lo hablábamos en el video del miedo. Todas las cosas que salen de nuestra zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? La zona de confort es lo que ya conozco, lo que ya sé hacer, lo que ya sé llevar a cabo. Todo lo que está fuera de mi conocimiento y de un espacio donde yo me siento seguro dentro de las actividades que desarrollo está fuera de mi zona de confort. Y hay zonas de confort en muchos niveles. La que vamos a trabajar mucho más en este video es la zona de confort emocional. Es la zona de confort en el trabajo propio, en el trabajo personal que vamos llevando día con día. Porque esa es la raíz para poder comenzar a crear entornos que estén coordinados a lo que yo busco, que estén coordinados a lo que yo quiero. Está, por ejemplo, una teoría que es la teoría de la resonancia, que nos habla que no es cuestión de pedirle al universo que lleguen las cosas que yo quiero que lleguen. Las cosas que llegan a mi vida van de acuerdo a quien estoy siendo, a lo que yo ya soy. La ley de resonancia nos dice que entonces no nos tenemos que fijar tanto en lo que estamos pidiendo, sino en lo que estamos siendo, en cómo estamos actuando, en cómo estamos pensando, en cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros partimos del punto de aceptar que la vida es, dejamos de resistir la vida, dejamos de resistir los acontecimientos que inevitablemente van a ocurrir y podemos comenzar a enfocarnos en cómo voy a reaccionar yo ante estos acontecimientos, en cómo voy a trabajar yo constantemente en no estar teniendo caídas masivas ante cambios que me saquen de mi zona de confort. Si observamos alrededor, podemos ver vidas con diferentes tipos de estabilidad. Podemos tener ejemplos de amigos o familiares con una estabilidad aparentemente económica, pero donde no logramos detectar una estabilidad emocional en el ambiente, una estabilidad emocional en el entorno. Porque hay un tema de justicia, porque no hay una armonía, porque hay temas de respeto, porque hay temas de honestidad, por una serie de cosas. Es muy evidente cuando un entorno carece de todos los niveles de estabilidad de los cuales cualquier ser humano nos gustaría ser partícipes.
Cuando nosotros estamos enfocados en esta otra parte que nos comenta Seneca, que es la parte de la riqueza material o los placeres externos, estamos en una constante persecución que solo nos recuerda constantemente lo que no tenemos. Nos cuesta mucho trabajo mantener, o en lo personal, me cuesta mucho trabajo mantener límites alcanzables donde yo pueda tener un balance medible de qué es lo que yo considero estabilidad o éxito en su defecto, de acuerdo a como cada quien lo quiera buscar, con objetivos medibles para poder tener esa retroalimentación positiva respecto al crecimiento que llevo día a día. Es muy difícil en una serie constante donde no logramos tener los puntos, o donde solo vemos los puntos grandes o importantes de nuestra vida, no vemos las pequeñas batallas que estamos ejecutando día a día para lograr llegar a ser quienes nacimos para ser o quienes queremos llegar a ser o lo que deseamos ser en esta vida, a nivel personal y a nivel social, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel familia. Estas estabilidades, pareja, familia, todo tipo de relaciones, tienen mucho que ver con el trabajo emocional que nosotros vayamos llevando a cabo. El proceso que hemos llevado en este canal es comenzar con un proceso de entendimiento de cuáles son los temas de la vida con los que vamos a ir trabajando, cuáles son los temas de la vida que nos van a generar más ruido, que nos van a generar más angustia o que no nos explicaron bien cómo estar llevando a cabo y nos pueden hacer atascos de semanas, de meses o de años en el proceso de convertirnos en. Este proceso, cuando comenzamos a introspectar, que yo lo llevaría un poquito desde el video del niño interior o desde el video de la vulnerabilidad, es comenzar con un proceso de sanación. Para un proceso de sanación es muy importante tener un proceso de conciencia, de autoconciencia, de observación emocional, de observación de nuestros actos, que detonan que ciertas cosas sean de determinada forma y cómo los resultados que yo voy teniendo en mi vida, en todas las esferas de mi vida, van directamente relacionados al trabajo emocional que estoy haciendo conmigo y con mi entorno. El poder comprender que dentro de todo el trauma que vivimos y que procesamos en nuestro proceso de crecimiento, es algo que de alguna forma se quedó impregnado en nosotros mismos y se quedó impregnado en muchas de las actitudes o comportamientos que tenemos ya como personas adultas y responsables, y de acuerdo a qué tan complicado pudo ser ese proceso, se puede incluso percibir como un campo de batalla. Y utilizando la analogía de un campo de batalla, fuimos niños que se prepararon para la guerra. En un tiempo actual, en un tiempo presente, tenemos que ser capaces de entender que ese niño que se preparó, esa niña que se preparó para la guerra nos conforma y está dentro de nosotros. Sin embargo, toda la armadura que utilizó, todos los mecanismos de defensa, todos los mecanismos de evasión, de protección que utilizó para protegerse de todo lo que estaba ocurriendo a nivel ambiental, formaron un adulto que muy probablemente vive a la defensiva al momento de relacionarse, que muy probablemente tiene miedo de volverse vulnerable ante los seres queridos, que muy probablemente tiene miedo de salir de la zona de confort. Y es muy importante hablar con este niño, hablar con nosotros mismos y empezar a observar cuál fue la armadura que utilizamos. Dedito. ¿Cuál fue la armadura que utilizamos para protegernos de todos esos procesos mientras estábamos creciendo? ¿Sí se ve? No.
para esos procesos mientras estábamos creciendo. Esa armadura o esa persona que construimos para defendernos de las situaciones que estábamos viviendo va a ser un proceso de duelo porque la vamos a dejar ir. Es muy importante soltarla y dejarla ir junto con todo lo que tomó para evadir. Un niño o una niña que sufrió de violencia, que sufrió de abuso, que sufrió de negligencia, puede haber tomado como mecanismo de evasión en una etapa de adolescente para adulto las drogas o el alcohol como una fuga. Pudo haber tomado su propia sexualidad como una fuga emocional. Y cada que hay un detonante externo que afecta o que remueve ese abandono, esa negligencia, esa violencia que se vivió, es como en la analogía de guerra, como sacar una de las granadas podría ser el usar drogas, podría ser el usar la sexualidad, el salir a apostar. Existen mecanismos de evasión o de protección que pueden ser nocivos y dañinos para nosotros mismos, y existen otros que habrá personas que su protección fue el ejercicio, habrá personas que fue la disciplina, que fue la educación. En mi caso fueron muchas, fueron demasiados mecanismos de protección que va costando trabajo quitarlos, va costando trabajo quitarte las granadas, quitarte el casco, quitarte el chaleco e irte explicando en el proceso que ya estás en un entorno seguro. Es muy diferente la zona de confort a estar en un ambiente de armonía y en un entorno seguro. De la misma forma, cuando crecimos en un ambiente de inestabilidad, cuando crecimos en un ambiente hostil, la estabilidad puede ser algo que nos repela. Cuando estamos alcanzando un punto de estabilidad de alguna forma en nuestra vida, en nuestra pareja, en nuestras relaciones, puede existir este foco de alerta que es como un miedo de no puedo ser feliz porque la vida me lo va a cobrar de alguna manera. Siempre hay algo malo que ocurre y si algo está saliendo bien es porque algo va a salir mal y me va a llegar el cheque un día y a ver qué tan caro me sale esta pequeña risa, a ver cuánto me cuesta. Entonces, esas son barreras donde nosotros mismos nos distanciamos de tener ambientes armoniosos, de tener espacios que se acoplen más a lo que yo creo que me va a hacer crecer. Mencionábamos en un video que muchas personas se enfocan mucho en el vehículo, que nos dicen el cuerpo es tu vehículo, y se enfocan mucho en el vehículo como si fuera un carro de último modelo y en tener limpio el vehículo, en tener pulido, en que tenga rines, en que tenga todo, y se enfocan muchísimo en el vehículo y descuidan mucho al conductor. Y que para comenzar a trabajar en tener nutrido y cuidado a nuestro conductor, es importante estar con personas que cuiden y que nutran a su propio conductor, para poder aprender de ellos, sin que estas personas tengan un interés detrás del yo crecer, para tú crecer, para crear una comunidad estable, armoniosa y justa, en donde todos podamos coexistir. Estos mecanismos sí son una zona de confort. Estos mecanismos de protección son un autosabotaje al momento de relacionarnos y de vincularnos con los entornos que serían más estables para nuestro crecimiento, pero que nos generan el miedo. Porque si para tener la estabilidad me tengo que quitar la granada o me tengo que quitar el chaleco, no me quiero quitar el chaleco, no me quiero quitar la granada, porque si me quito la granada, de chiquito me quité la granada y explotaba la casa y yo no tenía ni cómo defenderme. Ser adulto responsable es poder tener un diálogo interno con nuestro niño interior que sufrió toda esta serie de negligencias, de violencias y de calamidades, y explicar que al ser ya yo un adulto, yo voy a ser el adulto responsable que va a cuidar de él o de ella. Gracias. Yo voy a ser la persona que tanto tiempo estuve esperando
a que llegara y me sacara de abajo de la cama cuando tenía miedo, cuando tenía 5 o 6 años y estaba aterrado por escuchar gritos o por escuchar golpes. Yo voy a ser ese superhéroe que tanto tiempo estuve esperando. Como sabemos, incursionando en la analogía del superhéroe, cualquier superhéroe, para llegar a ser un superhéroe, sale de zonas de confort en muchos niveles, tanto emocionales como físicos, como de espacio, como de vivienda. Sufren un proceso físico y emocional para poder llegar a ser quienes son. Y la analogía del superhéroe es la persona que llega a cuidar de sí misma y se dedica a cuidar de una sociedad, a cuidar de su entorno. Y en algún video yo mencionaba que la analogía del superhéroe nace para inspirar a los niños y a las niñas que estaban pasando por procesos difíciles en procesos históricos como la Segunda Guerra Mundial o en procesos personales en casa, y saber que el verdadero superpoder que tenían dentro de ellos los superhéroes era la capacidad de reinventarse a sí mismos para superar el trauma. Era la habilidad de poder hacer algo más después de un proceso muy traumático y muy doloroso que hizo parecer que todo se iba a venir abajo. Cuando no trabajamos dentro de este proceso de sanación, pueden llegar muchas cosas a nuestra vida por la ley de resonancia que sean buenas para nuestro crecimiento, oportunidades laborales, nuevas amistades, nuevos espacios, nuevas oportunidades, que por el miedo de eliminar todos estos mecanismos de seguridad o de protección o de defensa que creamos en la infancia, nos van a alejar de esas nuevas oportunidades para que nos podamos desarrollar, para que salgamos de la zona de confort. Muchas veces, todos los seres humanos tenemos una necesidad de exploración y de crecimiento. Cuando esta necesidad no está siendo satisfecha, nos sentimos insatisfechos o nos sentimos atascados, como que no estamos creciendo en la vida, como que hacemos la rutina que nos piden: salir de la primaria, salir de la secundaria, salir de la preparatoria, estudiar una carrera, encontrar un trabajo, y después de que encuentras el trabajo, nadie te dice cuál es el tiempo correcto para estar en el trabajo, antes de pedir un ascenso, o cuándo es el momento para pensar en casarte, o cuándo es el momento para pensar en tener hijos, o cuándo es el momento... Benito, ya, por favor. ¿Cuál es el momento de empezar a crear estas expansiones? La primera capa de la expansión de la zona de confort es la más obvia. Un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, la expansión física. De moverme de un espacio a otro. La que es un poquito más complicada, que es un poquito más difícil, es la expansión emocional. Lo que va a requerir de mí la nueva decisión que estoy tomando. Y muchas veces nos enfocamos solamente en el nivel material, lo que me va a requerir en costo de dinero, tiempo, esfuerzo, sin ponernos a pensar en lo que va a requerir de conciencia propia y de crecimiento propio el entrar en esta nueva etapa de la vida. Conocer a una persona, ahorita que estábamos con los temas de pareja en estas últimas 2 semanas, conocer a una persona tiene una implicación muy importante que tiene que ver con la estabilidad y con la zona de confort. La zona de confort emocional, primera, que debemos comprender es la parte de compartir con la otra persona. ¿Qué estoy dispuesto a compartir? ¿Y de qué forma percibo yo mi forma de dar amor, mi forma de expresar amor?
¿Y qué tanto estoy dispuesto a escuchar la forma de recibir amor y de dar amor de la otra persona? Y en ese proceso, aunque no me sea muy cómodo porque no es lo que acostumbro, esta otra forma de dar o recibir amor, ¿qué tan dispuesto estoy de moverme del lugar y aprender a dar y recibir amor de otras formas nuevas, de formas diferentes? La hermosa frase que es llegar a conocer a alguien para conocer el amor con una persona nueva. Y para todo este proceso es importante el proceso de sanación. Es importante el darme cuenta que los mecanismos que mis mecanismos de estar a la defensiva que generé en la infancia no van a ser útiles al momento de compartir con otra persona. Porque para poder compartir con otra persona, la vulnerabilidad es algo fundamental. Cuando estamos en un proceso de una pelea que comienza con un enojo, que comienza con algo muy sencillo, pero va creciendo y se va ampliando, el evitar la plática y el acercamiento para dialogar la cuestión no tiene tanto que ver con el miedo a escuchar lo que el otro tiene que decirme a mí con respecto a la experiencia que está viviendo. La dificultad está en qué tan dispuesto estoy yo a admitir algo o alguna verdad que voy a escuchar sobre mí mismo, sobre las actitudes que yo tomé o la forma en que yo reaccioné. Porque eso toca fibras sensibles, porque evidentemente cuando discutimos en nuestras relaciones más cercanas es cuando estos botones rojos emocionales que ya tenemos desde años van a botar más rápidamente, van a brincar de forma más acelerada. Un ejemplo muy claro de esto sería la herida del no eres suficiente. Los niños y las niñas que crecieron con la idea de no eres suficiente y no importa lo que estés haciendo, te falta, y te falta, y te falta, y todavía no, y todavía no. Ese niño o esa niña va a crecer tratando de probar al mundo que sí es suficiente. Y las granadas, el chaleco o el casco van a ser diversas actitudes que va a ir tomando por la vida porque va a seguir en modo supervivencia. ¿Esto qué podría ser? Querer agradar a todo el mundo. No decir lo que siente por miedo a que a la otra persona no le agrade su sentir. No expresar un enojo saludable cuando otra persona rompe sus límites. O trabajar demasiado para poder comprobar cuál es el valor que tiene. Cuando este niño o esta niña crezca y se vuelva un adulto y quiere estar en una relación de pareja y no tenga la capacidad de expresar un enojo saludable cuando uno de los límites se rompió, se va a encontrar dentro de una relación con la sensación de injusticia, con la sensación de no poder utilizar su propia voz debido a la represión emocional que tenía como arma en la guerra que vivió en su infancia, pero que ahora dentro de una relación no funciona. Puede pasar también que si hubo negligencia al momento de expresar sus emociones, esta persona adulta, y esto pasa mucho en los varones. A los varones cuando se les reprime mucho a nivel emocional, lo que ocurre
es que es una total desconexión con la cuestión emocional. ¿Qué significa esto? Que yo no sé cómo se siente la tristeza. Si yo te pregunto cómo te sientes, me cuesta mucho trabajo identificar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo. Y al yo tener dificultad de expresar la emoción que estoy sintiendo, puede generar una dificultad para poder comunicarla a mi pareja. Y al mi pareja no tener la conciencia de cuál es la emoción que se está generando, no me puede apoyar en el proceso de transitar esa emoción. Y en la educación masculina existe mucha represión emocional, o existió mucha represión emocional. Es un proceso que como sociedad estamos trabajando de ciertos años para acá, para que los hombres desarrollen las habilidades emocionales que las mujeres hemos ido desarrollando a lo largo de los años, por el rol social que a la mujer le ha tocado vivir dentro de la sociedad en la que hemos estado viviendo. Eso no nos vuelve expertas por ser mujeres, simplemente tenemos más conocimiento del área. Como en el proceso, cuando la mujer apenas comienza a tener participación en los espacios laborales, la mujer es más inexperta en el sentido práctico de ejercer trabajos fuera de casa. Es un proceso que llevó una lucha, que llevó a toda una serie de eventos que tuvieron que ocurrir para poder comenzar a ejercer y sobre la práctica y sobre el aprendizaje desarrollar diferentes habilidades para entrar a todos los entornos sociales laborales. De esta misma manera, la cuestión emocional en el aspecto masculino se manejó de diferente manera. Y el acercamiento materno y paterno no era el mismo. La crianza, si yo tengo un hermano, tuvimos los mismos padres, pero no tuvimos los mismos padres. Mis padres me educaron de acuerdo a su percepción cultural de cómo educar a una mujer. Mis padres lo educaron de acuerdo a su percepción cultural de cómo educar a un hombre. Primero, desde ese nivel, no tuvimos los mismos padres. La crianza de mi papá conmigo fue diferente que la crianza de mi papá hacia con mis hermanos. En la diferencia de edad, cuando yo nazco, es un diferente par de papás el que a mí me toca, con otras edades, con otra situación económica que lo que vive mi hermano cuando nace mi hermano o cuando nace mi otro hermano. La percepción y la experiencia que vivió cada hijo es completamente diferente desde ese lugar. Ahora, mis necesidades emocionales no fueron las mismas que las de mis hermanos, y los padres trabajan o se aproximan de diferente forma a las necesidades emocionales de cada hijo. Van reconociendo o perfilando más o menos cómo son sus hijos y se aproximan de diferente forma. Un ejemplo muy simple sería: si mi hijo más grande es muy responsable, le doy carro a los 16 porque es muy responsable y me puede apoyar a recoger a sus hermanos. El que sigue no es tan responsable, a cada rato rompe las cosas, ni de chiste se le va a dar un carro. La sensación de injusticia se puede percibir por parte del hijo, sin embargo, la percepción de los padres es completamente diferente con respecto de cada hijo. Pero todo esto genera heridas y traumas emocionales que ahora, como personitas adultas, es muy importante que trabajemos. Para llegar a la estabilidad, la gran ironía es que hay que estar trabajando en salir de la zona de confort constantemente. Salir de la zona de confort son olas emocionales constantes de cambio. Y como toda cosa que hacemos por primera vez, es tropezado al inicio. Cuando yo aprendo a andar en bicicleta, me voy a caer, me voy a tropezar hasta que vaya tomando una práctica. El manejo emocional de darme cuenta de esta primera etapa de soy víctima del mundo y lo que el mundo me hizo y por esto soy así, es la etapa 1. De la etapa 1 vamos a brincar a la etapa 2, que es cuando yo ya soy responsable, soy adulto, soy dueño de mi propia vida. Y ahora la pregunta es:
qué hago yo con mi entorno. Ya desde mi responsabilidad, qué es lo que yo le doy al mundo. El mundo ya me hizo, ahora responsablemente, ¿qué le doy yo al mundo? Después de la parte responsable, viene como otra pequeña crisis existencial. La primera es cuando me doy cuenta de el mundo me hizo y soy una víctima, y luego de ser víctima me muevo al lado responsable y ahora, ¿qué voy a hacer para cambiar mi entorno? ¿Qué voy a hacer para cambiar mi situación de vida? Y después me doy cuenta que mi entorno me atraviesa, que hay muchas cosas de mi entorno que están dadas de cierta forma y dejo ir, suelto y comprendo que mi responsabilidad termina donde comienza la responsabilidad del otro. Entonces, fluyo y dejo que atraviese todo lo que está ocurriendo, llevando la parte que a mí me toca, de trabajar con mis acciones y con mis emociones. Y en el cuarto nivel comprendemos que somos lo mismo y que al mismo tiempo que yo estoy trabajando, todo mi entorno está trabajando en lo que le toca. Si trabajo en una fábrica y se requieren 5 personas para armar un tripié con un foco, va a haber una persona que va a ser que se va a encargar de hacer la parte eléctrica del foco. Va a haber otra persona que se va a encargar de hacer la parte de la base del tripié del foco. Va a haber otra persona que se va a encargar de hacer el armado, y otra persona se va a encargar de la venta, y otra persona se va a encargar de coordinar. Todos estamos haciendo nuestro trabajo, pero el trabajo de todos no es igual. La estabilidad social y la armonía social es cuando el trabajo de todos está en armonía y es pagado de una manera justa. Entonces, cuando yo me voy haciendo consciente de todos estos traumas que yo tengo de infancia, me voy dando cuenta de todas las cosas que yo hago a lo largo de mi vida para compensar a ese niño o a esa niña que básicamente está bien traumadito, bien traumadita y tiene un montón de heridas. Como Benito, que ahorita está muy traumadito. Se quedó unos días con su abuelita y creo que lo educaron con mano dura. Entonces, cuando yo ya comprendo que muchas de mis actitudes de adulto, muchos de los agujeros emocionales que tengo, muchas de las zonas de confort de las que no puedo salir para llegar a la ansia de estabilidad que yo deseo, vienen de una herida de infancia, me doy cuenta que al ser agradable con todo el mundo, que al no decir lo que siento por miedo a que alguien no lo acepte, que al no expresar mi enojo, cuando alguien rompe mis límites, en realidad es mantenerme en una zona de confort emocional. No estoy siendo una persona auténtica, no estoy siendo una persona vulnerable, me limita eso a poder conectar con mi entorno y por lo tanto no estoy generando estabilidad dentro de mis relaciones. Solo estoy llevando mi propio costal de heridas en lo que podría ser una gran oportunidad de crecimiento, como lo es cualquier relación que tenemos o cualquier nueva oportunidad que tenemos en la vida. Cuando yo comienzo a trabajar con mi estabilidad como individuo, que lo hablábamos en el video de parejas, de la forma ideal, yo me doy cuenta de mis carencias, dónde me duele, qué me dolió, qué pasó cuando era más pequeño, cuando era más pequeña. Y yo ya tengo mi mapa consciente de un rastreo emocional de dónde están todas esas heridas. Trabajo con ellas y comienzo a salir de la zona de confort, como comenzamos a andar en bicicleta. Poco a poco, y a veces agarrando rampitas de bajada y comprendiendo que te vas a caer, pero que el objetivo es aprender a andar en bicicleta para poder compartir con alguien más, con mi propia bicicleta que ya domino, ir a compartir con otra persona que domina su propia bicicleta y poder compartir el camino. De la forma ideal,
trabajo en mi estabilidad y trabajo en una constante ruptura de salir de mis zonas de confort, tanto emocionales como materiales. De ahí evolucionamos a una relación, podría ser cualquier tipo de relación, vamos a tomar el ejemplo de una relación de pareja, y de ahí comienzo a trabajar mis zonas de confort al momento de vincularme con otra persona. ¿Qué es esto? Atreverme a estar dispuesto o estar dispuesta a pensar que la forma en que yo percibo el amor no es la única que existe. La forma en que yo creo que doy o recibo amor puede ser diferente a la que mi pareja tiene. Ahí hay que reducir la zona de confort y vamos a meter un término que da para un video completo, da para un tema completo, pero vamos a raspar un poquito eso, que sería menos zona de confort y más amor incondicional. El amor incondicional también actualmente tiene muchas connotaciones que están un poco alejadas de lo que es y de la realidad de qué es experimentar el amor incondicional, porque el amor incondicional realmente no duele. Cuando el amor incondicional lo utilizamos para manipular, coaccionar o chantajear, no está siendo amor incondicional, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy ejerciendo amor incondicional, ese amor incondicional me va a funcionar también para poder seguir expandiendo la zona de confort. Expandir la zona de confort implica salir del modo supervivencia, salir del yo que diseñé durante la guerra para sobrevivir a la guerra y, mucho más importante, saber cuándo terminó la guerra, porque a veces es muy difícil saber cuándo ya no necesito el modo supervivencia, cuándo es momento de entrar en modo paz, de entrar en un estado de conexión propia, en donde va a ser difícil el clavado interno a todo lo que voy a trabajar, pero ya no necesito toda esta serie de conductas y comportamientos que me protegían emocionalmente de sentir que me iba a morir cada 5 minutos. Ahí es donde comienza el proceso de sanación. Sí podemos sanar y sí hay una parte donde mi pareja o la persona con la que comparto o incluso mis relaciones de amigos me apoyan en el proceso de sanación. Sin embargo, y lo dije en el video de parejas, no es justo entrar a una relación de pareja esperando que esta nueva persona sane lo que otra persona hirió. Ahora sí que no es trabajo de una persona llevarse la bolsa de basura que dejó otra persona. Tal vez la bolsa de basura no es una gran analogía, no creo que lo sea. Pero no es justo que alguien venga a romper platos rotos que no tocaron. Es un trabajo personal. Sí podemos tener una apreciación por estar con una nueva persona que no llegue a romper platos en la cocina y decir, qué bonito es tener mis 10 platos acomodados y limpios sin que estén rompiéndose en el piso cuando alguien se emberrincha, por ejemplo. Sin embargo, hay una pauta social ahorita común, que es querer que alguien llegue a sanar lo que alguien más rompió. Y tampoco va por ahí. La pareja es un acompañante que mientras hace su propio trabajo es su propio conductor de su propio auto. No es alguien que tú puedes poner a que te cambie los rines, a que te pinte el coche, no. Esta persona tiene su propio vehículo y su propio conductor, y tú eres tu propio vehículo y tu propio conductor. Y la estabilidad se hace cuando cada uno comprende que cada quien es responsable de su propio vehículo y su otro conductor. Se vuelve muy difícil juntarte con una persona y bajar tu conductor del coche y decir, maneja los dos.
Es físicamente imposible y es una responsabilidad enorme que ningún otro ser humano merece vivir con ese estrés. Ahora, hay otra cuestión que pasa mucho, que nos vendieron o nos dieron una droga desde nuestro proceso de infancia que está vinculado al no ser suficiente, que es la aprobación y el aprecio. La aprobación y el aprecio es algo que no necesitamos. Sí necesitamos formar vínculos donde exista cariño, respeto, amor, honestidad y que exista el afecto. Sin embargo, el que alguien apruebe o aprecie la forma en que estás viviendo tu vida o las decisiones que estás tomando, le da el volante de tu vida a otra persona. Te quita el poder de decisión responsable respecto a de qué forma quieres vivir tu vida, qué tipo de estabilidad quieres y qué zonas de confort estás dispuesto o dispuesta a romper en ese momento. Que una pareja esté dispuesta a romper una zona de confort y la otra persona no esté dispuesta todavía, no se trata de obligar al otro o jalarlo para que lo haga. Es un proceso individual y de cada persona. Y esta aprobación que nos vendieron, lo que genera es que perdemos las riendas de nuestra vida. Y al final estás del lado de la opinión de las personas ajenas a ti, de acuerdo a lo que deberías estar haciendo, o qué tipo de estabilidad deberías estar buscando, o qué tipo de zonas de confort deberías de estar rompiendo, o estás de tu lado. Estás de tu propio lado, de cuáles son tus necesidades emocionales, de cuáles son las necesidades de tu proceso de vida, de cuáles son las necesidades incluso ya en pareja, siendo un conjunto, cuáles son las necesidades como equipo, fuera de lo que opinen las cuestiones externas. Y esta es una parte muy importante, porque cuando en nuestro proceso de crecimiento el amor era una forma, el amor era condicionado. ¿Esto qué es? Que mamá o papá te expresan aprobación, cariño o afecto solo cuando tú haces lo que ellos quieren. Creces en un ritmo de vida tratando de complacer a todas las personas a tu alrededor. Y en el proceso de complacer a todas las personas de tu alrededor, queda muy poquito tiempo para poder sentarte a contemplar qué es lo que quieres tú para tu vida. Definir tus logros, qué percibes tú como un logro. No es lo mismo cómo percibe la generación arriba de la vida de mí una vida exitosa, a la generación arriba de ellos como una vida exitosa, a la generación abajo de mí como una vida exitosa. Todos lo definimos de diferente forma. Hay personas que basan la vida de éxito en tener dinero, hay personas que basan la vida de éxito en tener una familia, hay personas que basan la vida de éxito en la cúspide profesional. Todas las personas tienen percepciones diferentes y es muy importante trabajar en encontrar la tuya. No estar definiendo logros y metas a partir de lo que te va diciendo todo tu entorno de cuál es el siguiente paso. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que yo observo en mi entorno cercano que hay una problemática muy alta. Por ejemplo, con crisis de maternidades, con crisis con respecto a la maternidad es el siguiente paso, es el paso que se da, es el paso que se lleva a cabo, y al momento de estarla viviendo, ya al vivirla me cuestiono si era verdaderamente lo que yo quería para mí, o lo que yo quería para mi camino, o si solo fue el darle el gusto a un entorno que exigía que ese era el siguiente paso que se tenía que hacer en la vida. Y lo hablábamos en el video de las elecciones y las decisiones. Es muy importante que estas decisiones, que esta
búsqueda de la estabilidad venga de un camino propio, de un criterio propio. Por eso el inicio del video habla de que la estabilidad tiene una firmeza fundamentada en nuestras convicciones y se sustenta en nuestras acciones y nuestras creencias. Somos lo que hacemos. Si dejamos a todo nuestro entorno decidir hacia dónde se va a dirigir nuestra vida, estancamos el crecimiento y nuestra propia evolución. Nuestra propia evolución no es en 10 años, no es en 5 años. Nuestra propia evolución es día con las decisiones que tomamos de hacia dónde nos vamos a dirigir. Y qué tan responsables somos en nuestras propias decisiones de vida, en seguir nuestra intuición, en salir a espacios que no son saludables para nosotros. Cuando ya eres un adulto que es independiente y que es responsable de sí mismo y no estás en un entorno ambiental saludable para ti, es tu responsabilidad salir a buscar un entorno saludable para ti. No estoy diciendo que lo tienes que hacer mañana, pero estoy diciendo que lo puedes comenzar hoy. No que hoy te vas a mudar a otro lado, no que hoy vas a cambiar y vas a decir ya la familia tóxica y todo, no. Pero que hoy puedes comenzar a trabajar contigo y hacer un plan de acción para llegar a lo que quieres llegar a ser, a quien quieres llegar a ser. Y a partir de ahí, eventualmente, en la ley de la resonancia, el universo no te dé lo que pide, sino te dé lo que eres. Y por ley de resonancia, las personas que se acerquen a tu vida, amigos, parejas, sean personas que están en esa misma sintonía que tú, que están buscando su crecimiento, que están buscando su estabilidad y que son los propios conductores de su vehículo. Todo esto es un proceso que es importante repetir, que salir de la zona de confort es una serie de olas emocionales. Familiarizarnos con la experiencia emocional que vivimos es fundamental en este proceso. Yo no siento de la misma forma que sienten mis amigos, que siente mi abuela, que siente mi mamá, que siente mi papá, que sienten mis hermanos. Todos sentimos de forma diferente. Hay una serie de caritas o emojis que expresan emociones, pero la percepción física, mental y espiritual de las emociones es única en cada individuo. Y hay que respetar ese proceso también. Mi presente es la verdadera evolución que yo estoy llevando y que voy a llevar y que es mi legado de vida. Porque son las decisiones y acciones diarias que voy llevando de acuerdo a quién soy y las convicciones que tengo. Entonces, no hay que olvidar que es súper importante ser congruente en estos procesos, trabajar de forma conjunta con nuestro entorno en un estado de armonía. Si tu entorno se presta para que este descubrimiento de la estabilidad, de cuál es tu estabilidad y de cuál es la zona de confort o la nueva zona de confort que vas a romper, estaría increíble que tu entorno te acompañe en ese proceso, que sean más personas cuidando a su conductor de su propio vehículo, pero no siempre va a pasar. Muchas veces no va a pasar. Entonces es importante no rendirte, seguir trabajando y seguir creciendo para poder llegar a esos espacios de estabilidad, de paz, de equilibrio, donde sientas la libertad de ser tú sin necesidad, donde sientas la libertad de ser tu ser más auténtico, quien naciste para ser. No tener que crear máscaras para buscar esta falsa droga del aprecio y la aprobación, que no la necesitas. Eres perfecto y eres perfecta tal cual eres, no necesitas la aprobación de nadie y al final el único y la única responsable de tu vida, de tus decisiones, eres tú. Sé inteligente al momento de tomarlas y no le regales ese derecho de tomar decisiones sobre quién eres y lo que quieres para tu vida a nadie.
Tú eres el autor de tu propio destino y el director de tu propia película. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Hay que seguir trabajando en estos procesos, hay que seguir acompañándonos. La comunidad por ahora es pequeña, pero me gusta que sea pequeña. Seguimos trabajando aquí en romper la zona de confort, de expandir esto a que llegue a más personas y dar ese brinco. Pero lo estamos trabajando a nivel emocional para poder llevarlo a nivel material. Entonces, muchas gracias por ver hasta el final de este video. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Sea lo que sea que estás buscando y que estás rompiendo en tu vida, te veo, te respeto y te admiro y sigue echando todos los kilos. Y aquí, como cada miércoles, voy a seguir estando. Te mando un abrazo enorme.